Bienvenidos al foro Cultura en Digital que lideramos desde Fundación Telefónica con el objetivo de divulgar el conocimiento y la cultura para transformar la sociedad, impulsando el debate público, identificando los grandes desafíos y apoyando en la búsqueda de soluciones. Tengo el placer de presentarles a Antonio Rodríguez, presidente del ICOM, Comité Internacional de Museos, y del ICE, Comité Internacional para el Intercambio de Exposiciones, y su ponencia sobre el impacto de las fuerzas de cambio en la pospandemia y la generación de nuevas experiencias culturales y esquemas de colaboración. Antonio Rodríguez es originario de Venezuela y posee más de 20 años de experiencia profesional en las áreas de exposiciones itinerantes, gestión cultural, gestión de museos, administración de organizaciones sin fines de lucro y establecimiento de alianzas estratégicas entre organizaciones culturales y organizaciones del sector público y privado en el ámbito local, nacional e internacional. Posee una sólida formación en el área de gestión cultural y cooperación cultural internacional. Obtuvo una maestría en Comunicación, Cultura y Tecnología de la Universidad de Georgetown en Washington. Completó estudios de posgrado en Cooperación Cultural Iberoamericana en la Universidad de Barcelona, en España, de Gestión de Proyectos Culturales en la Universidad del Rosario y obtuvo una licenciatura en Historia del Arte por la Universidad Central de Venezuela. A lo largo de su carrera, el señor Rodríguez ha ocupado diversos cargos ejecutivos en organizaciones culturales en América Latina y los Estados Unidos, en los cuales ha ejercido liderazgo en términos de planificación estratégica, detección de necesidades organizacionales y alianzas estratégicas. Después de esta breve introducción, simplemente quiero introducirles en la temática de su ponencia, la relevancia digital en la pospandemia, y lanzarle una pregunta. ¿Sobrevivirán los intercambios expositivos? Gracias, Sandra. Hola a todos. Mi nombre es Antonio Rodríguez de nuevo. Estoy encantado de participar en este foro. Agradezco muchísimo la invitación a Fundación Telefónica. Es realmente un placer para mí poder compartir mis ideas con ustedes el día de hoy. Si pueden colocar los slides, por favor. Sería el slide número 2. ¿Ya lo tenemos? Perfecto, el siguiente, perfecto. La presentación de hoy la he pensado en 4 secciones. Espero que se queden conmigo hasta el final. Primero, quisiera presentarles muy brevemente el trabajo que adelantamos en ICOM, especialmente a través de nuestro comité ICEE. Luego quisiera hablarles un poco sobre la situación actual de los museos y el intercambio de exposiciones, qué es lo que está pasando, lo que vemos desde la plataforma de ICOM y de ICEE. Luego continuaremos hablando del impacto de la pandemia en el entorno operativo de los museos y las instituciones que desarrollan exposiciones. Continuaremos hablando de oportunidades y desafíos que nos presenta la digitalización desde la perspectiva de los intercambios expositivos y cerraremos con algunas reflexiones de cara al futuro. La siguiente, por favor. Básicamente, el Comité Internacional de Intercambio de Exposiciones, ICEE, por sus siglas en inglés, es uno de los 33 comités internacionales de ICOM. Nuestro trabajo está orientado a proveer plataformas globales para el intercambio de ideas y experiencias relacionadas con la circulación e intercambio de exposiciones en todas las disciplinas. A través de nuestras actividades fomentamos colaboraciones, alianzas estratégicas entre museos en todas partes del mundo, así como también desarrollamos actividades de desarrollo profesional y capacitación entre nuestros miembros. La siguiente, por favor. Cada año ICEE organiza su conferencia anual en diferentes partes del mundo. Es decir, cada año viajamos y nos encontramos con perspectivas locales, con experiencias locales que enriquecen muchísimo nuestro trabajo. Por ejemplo, en el año 2018 estuvimos en España y fue una experiencia sensacional. La conferencia anual de este año será del 28 al 30 de septiembre en colaboración con el Museo de Arte e Historia en Ginebra, en Suiza. Será una conferencia digital. Los invito a todos a unirse y luego tendrán la información disponible. Además de la conferencia de la ESI, una de nuestras actividades más relevantes para el tema de intercambio de exposiciones es el Marketplace. Hacemos una vez al año, nos reunimos
y logramos presentar entre 30, 35 exposiciones que están disponibles para circular, y estas exposiciones ayudan a crear nuevas colaboraciones, a crear nuevas alianzas. Así que estas presentaciones, este marketplace es siempre muy exitoso y los invito a todos a unirse. También tenemos webinarios, tenemos actividades de capacitación, como les mencioné antes. Por esto, básicamente les recomiendo que se sumen a ICON, que renueven su membresía si ya son miembros. ICON es la única red que tiene 119 comités nacionales, la única red global de museos. Tiene 32 comités internacionales y 7 alianzas regionales. Ser parte de ICON en este caso es a través de ICON España. Y eso les permitirá crear redes, fortalecerlas, así como participar en discusiones relevantes en todas partes. Si nos acompañan hoy desde otros países, pueden unirse a ICON a través de sus comités nacionales. Allí tienen un pequeño código para que visiten la página del Comité Español de ICON. Los invitamos. La siguiente, por favor. Como les decía, ICE ha tenido ya una presencia en el entorno español. Hemos conocido experiencias, hemos conocido proyectos exitosísimos, hemos aprendido muchísimo del intercambio con instituciones en España. Por ejemplo, como les contaba, en el año 2018, la conferencia se hizo en Madrid y en Barcelona, en colaboración con la Caixa Foundation, con la Fundación Cultural La Caixa, y en esa oportunidad tuvimos la maravillosa experiencia de poder escuchar y de poder conocer temas muy relevantes presentados por el director del Museo Nacional del Prado. Conocimos de cerca experiencias en el Museo Thyssen-Bornemisza, en el Centro Nacional Reina Sofía y en el Museo Nacional de Cataluña, por ejemplo. Más recientemente, con Fundación Telefónica, tuvimos el placer de escuchar en el año 2020, el año pasado, durante nuestra conferencia digital, tuvimos el placer de escuchar sobre uno de los proyectos más interesantes, el proyecto Intangibles, el proyecto de digitalización. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a dar una breve mirada a la situación. ¿Dónde estamos? ¿Verdad? Pues en ese sentido, a ver si vamos a la siguiente. En ese sentido, el panorama es un panorama bien complejo. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. El panorama es bien complejo, es un panorama que tiene diferentes niveles de respuesta de acuerdo a los diferentes países. Por ejemplo, les cuento, aquí en Washington, D.C., desde donde me estoy conectando el día de hoy, ya hay museos que están completamente reabiertos. La institución Smithsonian ya abrió de nuevo. Sin embargo, no es la situación de muchos otros países. Es decir, a nivel de intercambios globales, a nivel de proyectos de colaboración, la situación actual todavía es muy particular. Depende básicamente de las situaciones de cada país. A ver si vamos a la siguiente, por favor. Entonces, como le cuento, esta crisis ha afectado profundamente el ámbito de los museos. Algunos permanecen cerrados, otros abren de nuevo, como les contaban. Sin embargo, la gran preocupación, el gran tema es cómo pueden los museos mantener sus exposiciones relevantes, sus contenidos expositivos relevantes, accesibles a los públicos y sobre todo fáciles fáciles de realizar. Entonces, por supuesto, en este escenario, las exposiciones internacionales, los intercambios expositivos, sobre todo los internacionales, sí definitivamente están, como dicen, a un lado, ¿verdad? La siguiente, por favor. Hay datos que pues confirman un poco toda esta situación, pero también confirman el incremento y el importante rol que la tecnología y la digitalización ha ocupado durante la pandemia. Algunos de estos estudios, por ejemplo, son los informes de ICOM, de la Asociación Americana de Museos, EYM, donde dice, por ejemplo, que 1/3 de los museos en Estados Unidos no podrán reabrir sus puertas y tendrán que cerrar permanentemente. Hay otros también, otros estudios de la UNESCO, que como les digo,
presentan la situación, pero sobre todo realzan el incremento significativo en el desarrollo de actividades y programas digitales durante el confinamiento. Aquí tienen, por ejemplo, aquí les dejo la referencia del informe ICOM, museos profesionales y COVID-19. Ahí lo pueden bajar en esa dirección web o usando el código QR. La siguiente, por favor. ¿Cómo reaccionamos ante estos cambios? ¿Cómo reaccionamos ante este momento tan inesperado, pero también tan inusual? ¿Cómo podemos crear nuevas estrategias? ¿Cómo podemos implementar? ¿Cómo podemos navegar estas aguas? Sabemos que crear nuevas estrategias nos va a tomar tiempo. Y sabemos que los museos reaccionan de manera diferente a los cambios, como todas las organizaciones en general. Entonces, así tenemos museos gubernamentales que pues, participan de una respuesta gubernamental, tenemos museos privados que tienen otros niveles de respuesta. Sin embargo, lo que es muy importante para nosotros entender en este momento, y aquí les quiero dejar, y van a ver a lo largo de la presentación, que les voy a ir colocando algunas reflexiones que me encantaría que las tomen, que se las lleven, bien sea para continuar estas discusiones en las mesas de trabajo, que vi que son muy relevantes los temas que van a discutir, pero sobre todo que las lleven de vuelta a sus equipos de trabajo, que piensen, que discutan, que tengan la oportunidad de intercambiar ideas sobre cómo podemos entender este momento histórico, cómo pueden los museos reaccionar a esta crisis sin precedentes, qué medidas realistas y factibles pueden tomar los museos para afrontar esta situación. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, lo primero que quiero presentarles es, vamos a darle una mirada al entorno operativo de los museos para tratar de entender cómo, primero, el impacto de estos cambios y cómo podemos sobrevivir. ¿Cómo podemos realmente determinar si los intercambios expositivos, si las exposiciones, si el trabajo que hacemos en los museos podrá sobrevivir a esta pandemia o no? Entonces, en ese sentido, les traigo un pequeño análisis muy general sobre los entornos de los museos, el entorno interno y el entorno externo. La siguiente diapositiva, por favor. Para facilitar este entendimiento del entorno, estoy tomando prestado una herramienta de planificación estratégica que se llama PESTO. Es muy usada como una manera de entender los agentes de cambio externos y cómo esos agentes de cambio externos afectan, impactan el trabajo de nuestras organizaciones. Entonces, esta herramienta nos presenta 6 agentes de cambio: político, económico, social, tecnológico, legal, ecológico. Entonces, ante estos cambios, si somos capaces de discutir y de entender cómo estos agentes de cambio están impactando nuestro trabajo, es definitivamente el primer paso en ser proactivos, en poder tener una nueva estrategia a futuro. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué significa cada uno de estos cambios? ¿Cómo podemos traer este análisis al campo de los museos y de las exposiciones? ¿Qué implica cada uno? Entonces, aquí vemos que el cambio político se refiere a los cambios en el clima político de una nación a todos los niveles, bien sea desde los cambios políticos a nivel local, a nivel estatal, a nivel regional o incluso a nivel nacional. Luego tenemos los cambios económicos, que se refieren a los cambios en el entorno, incluidas las reducciones presupuestarias, variaciones en los apoyos financieros públicos y privados, contribuciones, etc. Luego tenemos los cambios sociales. Y los cambios sociales incluyen todo lo que está pasando a nuestro alrededor, cómo nuestras audiencias están cambiando, cómo estos aspectos influyen en los museos. Es decir, tenemos públicos nuevos, nuestro público está cambiando y debemos considerar estos cambios, debemos considerar que temas sociales tan relevantes como por ejemplo inmigración, lucha por la igualdad, diversidad de género, equidad social, etcétera,
son temas de las agendas que definitivamente están provocando un nuevo orden en nuestro público y en nuestros visitantes. A ver, la siguiente, por favor. Continuamos entonces con los otros tres factores de cambio. Uno es el cambio tecnológico y obviamente se refiere a cómo la tecnología tiene un impacto significativo en los museos. Desde la comunicación digital, la interactividad entre público y contenidos, realidad virtual, inteligencia artificial y sobre todo acceso global a las colecciones y los contenidos. Esto, por supuesto, genera un espectro completamente diferente de acción porque tenemos ya dos audiencias, la audiencia que es capaz de entrar a nuestras salas y la audiencia que nos visita o que se une a nosotros a través de plataformas digitales, a través de plataformas virtuales. Luego tenemos las fuerzas de cambio legal. Y aquí tiene que ver con los factores legales y éticos que influyen en nuestro trabajo, es decir, legislación, por ejemplo, incentivos fiscales. Aquí tenemos que ver con leyes migratorias, los cambios en todas estas contribuciones caritativas, etc. Esto es muy importante porque también trae al tapete un tema que aquí en los Estados Unidos ha tenido cada vez más relevancia, que es el tema de la ética y la contribución de los donantes, es decir, el perfil de los donantes que apoyan a los museos. Hay contribuciones financieras que crean definitivamente conflictos y que no van y que no deben ser, pues que van en contra de las normativas de ética y legales de los museos. Y, por supuesto, el último factor es el factor ecológico. Y aquí tiene que ver con los cambios ambientales. Se refiere a cambio climático, se refiere a desastres naturales, al impacto, por ejemplo, de los desastres en los museos. Un caso aquí en los Estados Unidos muy cercano que nos ha tocado muy de cerca ha sido las crisis que han atravesado los museos en Puerto Rico a través de los desastres de los huracanes y cómo han tenido que definitivamente reinventarse y crear nuevos protocolos para almacenamiento de obras, conservación preventiva, etc. Pero aquí también entra todo el tema de la sostenibilidad, es decir, cómo hacer, cómo los objetivos sustentables, cómo eso impacta también nuestro trabajo. A ver, la siguiente, por favor. ¿Podemos tener la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien. De todas maneras, pues seguiremos. Básicamente, todos estos cambios han disparado también otras situaciones, han acentuado, han exacerbado otras situaciones. Por ejemplo, el tema social. El tema social en los Estados Unidos, los temas de justicia social, de equidad, de discriminación, son temas que han llegado a los museos y definitivamente deben ser discutidos y deben ser tomados en cuenta por los museos, porque tenemos una audiencia que es más consciente de toda esta problemática y nuestro trabajo debe referir esto. La directora, por ejemplo, les cuento, del Museo Africano del Smithsonian, no del African American, sino del africano, nos llama a considerar una doble pandemia en los Estados Unidos. Es decir, tenemos la pandemia del COVID-19, pero también tenemos la pandemia social, que es el producto de toda la crisis social que atraviesa este país en temas de justicia social, discriminación, etc. Entonces, de algo estamos claros, y es que como resultado de esta pandemia hay un escenario completamente diferente, un escenario que nos obliga a mirar y nos obliga a reflexionar y nos obliga a repensar el trabajo que hacemos en los museos, a repensar, a reimaginarlo. A ver, la siguiente diapositiva, creo que tenemos, perfecto. La siguiente, por favor. La siguiente. Muy bien. Entonces, aquí quisiera regresar a la fuerza de cambio tecnológico, que es el tema central de nuestra conversación de hoy. Entonces,
Los factores de cambio tecnológico, como vimos antes, se refieren al impacto de la tecnología en los museos, a los cambios que esto genera a todo nivel, a nivel de interactividad entre contenidos y público, a través de realidad virtual, inteligencia artificial, es decir, todo aquello donde la tecnología es capaz de ayudar a los museos a lograr sus objetivos. Y por supuesto, eso es dentro del museo. Y fuera del museo, el gran rol del cambio tecnológico es el acceso global a las colecciones y a los contenidos. A ver, la siguiente, por favor. Muy bien. Ahora quisiera que pensemos un poquito en los componentes que son necesarios para asegurarnos que estos procesos de digitalización en los museos puedan darse. A ver, basado en nuestra experiencia desde el punto de vista de intercambios expositivos, tenemos primero los contenidos expositivos, que son basados en colecciones, exposiciones, programas, etc. Luego tenemos las audiencias. Tenemos unas audiencias con necesidades y motivaciones específicas para unirse y para interactuar con los contenidos. Pero luego tenemos recursos técnicos y financieros que se evidencian en infraestructura tecnológica y en los presupuestos que son necesarios para lograr implementar iniciativas de digitalización en museos. Pero también tenemos un gran componente que es el componente humano y son las capacidades, las experticias profesionales para poder desarrollar estos procesos de digitalización en museo. Y el último, por supuesto, es los marcos institucionales. Es decir, necesitamos estrategias claras, estrategias que sean realistas y que sean acorde a nuestras instituciones. Eso es muy importante considerar. Y aquí, entonces, tengo otras reflexiones que los invito a tomar con ustedes. Desde, por ejemplo, conocemos las necesidades y motivaciones de nuestra audiencia. Realmente la conocemos, porque nuestra audiencia ha cambiado totalmente durante la pandemia. Cambió. Es una audiencia que tiene otras necesidades, que está acostumbrada al uso de la tecnología de una manera diferente. Contamos con la infraestructura digital y los presupuestos requeridos. ¿Lo hacemos fuera o lo hacemos en casa? Es decir, outsourcing versus hacerlo en casa. ¿Tenemos esas capacidades o no? Tenemos al alcance de nuestros equipos de trabajo la capacitación profesional que requieren nuestras instituciones. ¿Cómo podemos diseñar una estrategia de digitalización real, factible, acorde a las necesidades de nuestras instituciones? Entonces, estas reflexiones los invito a llevárselas para que continúen ustedes la discusión. Ahora bien, los procesos de digitalización nos presentan desafíos y oportunidades, pero al mismo tiempo nos presentan desbalances y nos presentan un potencial. En cuanto a desafíos, por ejemplo, hay un acceso limitado a la infraestructura tecnológica y de recursos financieros. Uno de estos informes, el informe UNESCO, nos dice que en África solo el 10% de los museos tienen website, tienen sitios web, porque en esa región del mundo la interacción en persona es muchísimo más importante, es mucho más prioritaria. Entonces, hay otras regiones como por ejemplo en América Latina donde el acceso es definitivamente limitado y los recursos también son muy limitados. Ahora bien, también uno de los desafíos que de alguna manera ha generado un desbalance es la alta concentración de recursos en museos grandes, en museos e instituciones de gran tamaño, así como en instituciones privadas. Entonces, obviamente, en el tema de, por ejemplo, digitalización y en el tema de intercambios expositivos, las grandes instituciones obviamente tienen mayor capacidad de implementación y tienen mayor capacidad de poder evaluar los resultados de esos proyectos. Ahora bien, en términos de oportunidades y de potencial, obviamente tenemos, y lo ha confirmado la pandemia, lo confirman todos los estudios, tenemos un incremento en el uso de la tecnología por parte del público y tenemos un incremento en el uso de los contenidos expositivos para apoyar los procesos de aprendizaje y en programas de educación. Hay unas experiencias excelentes, sobre todo en República Dominicana,
donde museos definitivamente apoyaron todo lo que es el tema de los programas escolares y se convirtieron en un recurso durante el confinamiento de primer nivel para las familias para poder continuar con la educación de los chiquillos desde casa. A ver, la siguiente, por favor. Ahora bien, si bien hay desbalances, tenemos el rol decisivo que juega el gobierno, las autoridades gubernamentales en nuestros países, en todos nuestros países, pero también tenemos el rol decisivo que han jugado instituciones privadas, como Fundación Telefónica, como Fundación Cultural La Caixa, como por ejemplo Acción Cultural Española, como Multilateral y por ejemplo el British Council. Ahora bien, ¿cuál es el diferenciador de estas organizaciones? El diferenciador es que estas organizaciones tienen un ámbito de acción local, pero al mismo tiempo tienen un ámbito de acción global. Como todos sabemos, por ejemplo, a través de Fundación Telefónica, toda la red de centros que tienen pues en América Latina, lo mismo con la Fundación Cultural La Caixa, no solo la red de centros que tienen ambas instituciones, no solo fuera, sino dentro de España también, por supuesto, así como el British Council también, que tienen todos estos centros de apoyo que ya les permite tener una visión global de los contenidos, una visión global de esta perspectiva de apoyo institucional. Y este rol ha sido y seguirá siendo definitivamente primordial. En ese sentido, yo realmente felicito a la Fundación Telefónica por todos estos esfuerzos, así como a la Fundación Cultural La Caixa, los cuales son grandes colaboradores, y también al British Council, porque muchos realmente han abierto puertas y nos han permitido poder crear redes desde América Latina hacia Europa. A ver, también tenemos entonces museos grandes, museos sólidos, museos con gran capacidad institucional que tienen una infraestructura técnica, experticias y capacidades profesionales desarrolladas. Entonces, estas instituciones tienen un rol decisivo en la continuación de las estrategias digitales, en la continuación, en la reinvención de todas las estrategias digitales, simplemente porque han abierto puertas. Y el rol que tienen, ya tienen un posicionamiento global que les da definitivamente un liderazgo en este tema. A ver, la siguiente, por favor. Ahora, ¿qué nos trae el futuro? La siguiente, por favor. Lo que vemos desde ICE en todas nuestras plataformas, en todas nuestras interacciones en el marketplace, lo que vemos en nuestras conversaciones con equipos de exposiciones en todas partes del mundo, es que lo que vemos como tendencia es que vamos a tener exposiciones con mayor contenido social. Vamos a tener exposiciones con mayor participación de la comunidad e incluso en muchas ocasiones co-curadas entre las organizaciones y la comunidad, lo cual da un sentido de pertenencia a la comunidad indescriptible. Es decir, ya por allí hay un sentimiento de participación, un espíritu de vinculación al más alto nivel. ¿Qué más vemos? Vemos también recursos financieros muy limitados, equipos de trabajo reducidos, pero también vemos un cambio completo en el ambiente de trabajo. Vemos, por ejemplo, protocolos que se están creando para poder instalar y desinstalar exposiciones virtualmente, porque ya no podemos mandar los registradores para que hagan estas exposiciones, lo cual definitivamente nos va a dejar una gran enseñanza. Pero definitivamente el ambiente de trabajo, el ambiente operativo para los museos están cambiando y estas son las tendencias que nosotros vemos. En cuanto a las audiencias, como dijimos antes, ha cambiado. Entonces, en ese sentido, vemos muchos esfuerzos para conocer las necesidades y las motivaciones. Porque seamos sinceros, hay un cambio y la tecnología está en este momento en un rol predominante y esperemos que allí se quede. Porque de alguna manera, cuando regresemos todos a la normalidad,
allí también hay un factor de cambio que tenemos que evaluar y tenemos que estar conscientes del margen que puede existir entre regresar a la normalidad y regresar a las prácticas pasadas. También vemos exposiciones que van a ser más reducidas, vemos exposiciones con menos objetos, que son más accesibles a nivel presupuestario, y vemos exposiciones que tienen prácticas más sostenibles, es decir, embalajes pues acordes con los estándares, etc. Otro punto que vemos que es muy interesante es el enorme potencial para iniciativas digitales que proveen acceso a contenidos. Ahora, aquí quisiera también detenerme un segundo, porque si pensamos en el momento de la pandemia a nivel digital, la primera reacción de muchos museos fue: debemos dar acceso global, acceso online a nuestros contenidos. Entonces, muchas instituciones, por las limitaciones y por el impacto de la crisis, simplemente tratan de replicar lo que está en las salas y colocarlo online. Entonces, allí es donde debemos evaluar esas estrategias y donde debemos entender si eso es exactamente lo que queremos hacer, si nuestros contenidos en nuestra institución, si los proyectos que realizamos pueden ir un poco más allá, ¿verdad? Otra de las tendencias que vemos es la apertura a explorar nuevas colaboraciones. Es decir, veo una gran creatividad en acercarse a aliados y en explorar colaboraciones con gentes, con actores sociales con los cuales museos no han trabajado anteriormente. Y esto es un gran aprendizaje, de la pandemia, porque definitivamente nos abre los horizontes y nos llama a explorar otras vías de poder trabajar, nos llama a explorar nuevas alianzas. A ver, la siguiente, por favor. Entonces, cerrando las ideas, hay 4 claves que les quiero dejar hoy. La primera es: debemos renegociar nuestras relaciones dentro y fuera del museo. Renegociar nuestras relaciones dentro de los museos, dentro de nuestras instituciones, porque nuestros ambientes de trabajo han cambiado, nuestras prioridades han cambiado. Entonces debemos renegociar esas metodologías de trabajo. Pero también hacia afuera debemos renegociar nuestras relaciones con nuestras comunidades, con nuestro público, con nuestras audiencias globales, con nuestros miembros de junta directiva, con todos los actores que están alrededor de los museos. ¿Por qué? Porque el cambio es tan profundo que requiere prácticas completamente diferentes. Y solo en la manera en que podamos revisitar la manera como interactuamos con estos grupos, podremos mirar hacia adelante. Entonces, el primer concepto que les quiero dejar muy claro es renegociar nuestras relaciones. El segundo es, como les dije, repensar nuestras alianzas estratégicas para asegurarnos que reflejen nuestras necesidades como instituciones, pero sobre todo, que reflejen el nuevo espíritu, el nuevo orden, que reflejen realmente el futuro, no solo de nuestra institución, sino el futuro de los museos. El otro punto es colaborar. Hoy más que nunca tenemos que trabajar en redes. Hoy más que nunca debemos mirar a nuestro alrededor y poder identificar posibles sinergias, poder identificar relaciones ganar-ganar. Es muy importante porque eso agregará valor a nuestras situaciones y sobre todo ampliará el impacto de nuestro trabajo. El último punto que les quiero dejar es experimentar. Y algo que nos dejan las crisis es la necesidad de tomar riesgos. Entonces, es muy importante evaluar y explorar nuevas ideas, explorar nuevos conceptos, nuevas metodologías de trabajo que nos permitan tomar riesgos sanos, riesgos creativos,
riesgos productivos. Entonces, en ese sentido, incluso les cuento, aquí en los Estados Unidos hay una gran iniciativa de profesionales de museos que se llama Taking Risk, es precisamente tomando riesgos. Y de lo que se trata es de generar conversaciones donde los profesionales de museos puedan explorar cómo otros han tomado riesgos y cómo han experimentado en su trabajo dentro de los museos y cuáles han sido los resultados. Ok, a ver, la siguiente. Muy bien, entonces, ya cerrando, pues. Entonces, la relevancia digital en la pospandemia. ¿Sobrevivirán los intercambios expositivos? Sí sobrevivirán. Serán diferentes. Tendrán más contenido social. ¿Cómo esto nos ayuda en la digitalización? Nos ayuda muchísimo porque amplía el impacto de las iniciativas de digitalización, amplía los beneficios de todos los proyectos de digitalización que se hacen en museos. Básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Agradezco de nuevo a la Fundación Telefónica por la invitación a compartir estas ideas. Felicito al equipo que organiza esta jornada. El programa es sensacional. Lo voy a seguir pues el resto de los días. Así que es todo lo que tengo para compartir con ustedes el día de hoy. Que disfruten el foro. Muchísimas gracias por su atención.